Hola, en este video haremos una introducción sobre el estudio de los huesos del cuerpo humano. El esqueleto humano es un conjunto de estructuras osteocartilaginosas que sirve como órgano de sostén a las partes blandas de nuestro cuerpo y forma verdaderas palancas sobre las cuales actuarán los músculos. El tejido óseo que conforma los huesos otorga la fortaleza necesaria para funcionar como sitio de inserción y sostén del peso para los músculos y dar cierta rigidez al organismo, protegiéndolo de la fuerza de gravedad. Dentro de las células que conforman el tejido óseo se destacan los osteoblastos por ser las células formadoras de hueso y los osteoclastos por ser las células que degradan el hueso, según los requerimientos de nuestro organismo. El conjunto de huesos que conforma el esqueleto humano puede dividirse en dos sistemas o conjuntos. El primero es el esqueleto axial o cráneo vertebral, conformado por los huesos de la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica. El otro es el esqueleto apendicular, conformado por los huesos que conforman los miembros o extremidades superiores y los miembros o extremidades inferiores. Ambos sistemas se hallan conectados por las cinturas o cíngulos, describiéndose en este caso una cintura superior o pectoral conformada por las clavículas y los omóplatos que conecta el tórax con el miembro superior y la cintura pelviana o inferior que conecta la columna vertebral con los miembros inferiores. Esta cintura pelviana se halla conformada por el sacro, el coxis y ambos coxales. Los huesos cumplen tres funciones principales. La primera es la de recibir, soportar y transmitir el peso corporal producto de la acción de la fuerza de gravedad. La segunda involucra la protección de órganos nobles como las estructuras del sistema nervioso central, corazón, pulmones y los órganos abdominopélvicos. Y la tercera, en el plano de la locomoción, es gracias al ejercicio de ciertas palancas de movimiento. En los huesos podemos describir tres dimensiones: el largo, que seguirá el eje longitudinal del hueso; el ancho, que va a seguir el eje lateral del mismo; y el espesor, que va a seguir el eje antero-posterior de los huesos. Teniendo en cuenta las dimensiones antes mencionadas, podemos clasificar a los huesos en tres grupos: los huesos cortos, donde ninguna dimensión predomina sobre la otra, hecho que podemos observar en los huesos de la columna vertebral, en los huesos del tarso a nivel del pie y en los huesos del carpo a nivel de la mano. Por otro lado, los huesos largos presentan un predominio de su eje longitudinal sobre las otras dimensiones. Esto lo observamos en los huesos del muslo, como el fémur, en los huesos de la pierna, como la tibia y el peroné, en el húmero, que conforma el esqueleto del brazo, y en el radio y el cúbito a nivel del antebrazo. En tercer lugar, encontramos los huesos planos o anchos, en los cuales la longitud y el ancho del hueso predominan por sobre el espesor. En este caso, encontramos ejemplos de este tipo de huesos a nivel de la cabeza ósea, en las escápulas y en los coxales. En cuanto a los aspectos generales de los huesos cortos, podemos mencionar que en ellos se van a describir sectores o partes. Por ejemplo, a nivel de la vértebra podemos describir una porción anterior denominada cuerpo y una porción posterior denominada arco vertebral. En los huesos del tarso y del carpo, en cambio, podemos hacer una descripción en caras y bordes de cada uno de los huesos cortos que conforman estas regiones topográficas. Teniendo en cuenta la descripción general de los huesos cortos a través de caras y bordes, es en las primeras donde podrán describirse superficies articulares, es decir, aquellas donde hay contacto con otro hueso, y no articulares, es decir, aquellas donde hay inserciones ligamentosas o musculares. A nivel de los huesos largos, siempre se van a describir tres porciones principales: una porción central denominada cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, una superior o proximal, una inferior o distal. Uniendo estas estructuras encontraremos las metáfisis: superior,
e inferior. A nivel de las extremidades, podremos identificar dos tipos de estructuras, las superficies articulares y las superficies no articulares, dentro de las cuales las primeras son aquellas donde se produce contacto óseo, mientras que en la segunda se producirá la inserción de determinados músculos o ligamentos. El cuerpo de los huesos largos es una estructura siempre no articular. A nivel de los huesos planos o anchos podremos describir, como vemos aquí en el caso de la escápula, caras, bordes y ángulos. Es a nivel de los ángulos y de los bordes de la mayoría de los huesos anchos donde pueden encontrarse las superficies articulares, siendo las caras principalmente superficies no articulares que prestan inserciones musculares. Como mencionáramos en las diapositivas anteriores, dentro de los huesos pueden describirse dos tipos de accidentes. Por un lado, los accidentes articulares y por otro, los no articulares. Los articulares son aquellos donde el hueso toma contacto con otro hueso. Aquí, en el ejemplo que tenemos a la derecha, donde vemos la extremidad superior o proximal del húmero, observamos una superficie convexa de forma esférica que es la cabeza humeral. Esta es una superficie articular del hueso y se caracteriza, como todas las superficies articulares, por presentar una superficie ósea lisa y recubierta de cartílago. En general, las superficies articulares se describen como superficies convexas, como vemos aquí. También pueden presentarse superficies cóncavas, como el caso de la cavidad glenoidea de la escápula, y a nivel del hueso pueden presentar distintas conformaciones, desde serrucho hasta talladas en bisel. Por otro lado, las superficies no articulares se caracterizan por ser superficies claramente rugosas. Aquí observamos dos superficies rugosas denominadas troquín y troquíter, o tuberosidad menor y tuberosidad mayor del húmero. Estas superficies, claramente rugosas, presentan inserciones a músculos de los denominados manguito rotador del hombro y también a algunos de los ligamentos que conforman la articulación glenohumeral. Entre ellos, presenciamos un canal denominado intertubercular o corredera bicipital. Este es una superficie un poco más lisa y algo cóncava por donde va a estar transcurriendo el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Estas tres estructuras corresponden a superficies no articulares, que como vemos presentan dentro de su morfología características muy variadas. A nivel del cuerpo de los huesos largos, siempre encontraremos superficies no articulares. Cualquier consulta que tengan pueden dejarla en los comentarios y sugerir nuevos videos. Por su atención, muchas gracias.